Este es un dashboard construido en base a múltiples llamadas que múltiples agentes realizaron. Como pueden ver, está dividido en 3 secciones. Esta es la tabla que está detrás del dashboard. Es decir, nosotros con toda la información que hay en esta tabla podemos construir el dashboard que acaban de ver anteriormente. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Es por eso que después de este video vas a saber cómo crear un dashboard personalizado para tu asistente de voz. Y de esta forma, dentro de tu empresa o tu negocio, puedas tomar decisiones basándote en información y en datos. Tenemos muchas formas de enviar las métricas de rendimiento a una base de datos para después crear un dashboard. Pero en este video les voy a mostrar 2. Primero, usando la API de RTL AI, les voy a mostrar cómo podemos obtener una lista de como máximo 100 llamadas para enviarlas a la tabla que nosotros querramos y en base a eso construir nuestra base de datos. Esto es útil si estamos construyendo una tabla, una base de datos desde cero. Y luego les voy a mostrar cómo enviar todas las métricas de rendimiento apenas el agente termina la llamada con el usuario, el cliente o el lead. De esta forma, a medida que la gente vaya teniendo conversaciones con los usuarios, la tabla se va a ir rellenando de información y con esa información nosotros vamos a construir el dashboard en tiempo real. Así que sin dar más vueltas, pasemos a ver el resultado final del dashboard y cómo es que quedaría. Este es un dashboard construido en base a múltiples llamadas que múltiples agentes realizaron. Como pueden ver, está dividido en 3 secciones. Una de resumen general, otra de análisis de agentes y otra de detalles. En resumen general tenemos el total de llamadas, la duración promedio de minutos, las llamadas positivas y luego tenemos las llamadas exitosas y la distribución de sentimientos que los usuarios tuvieron a lo largo de las llamadas. Por otra parte, si bajamos un poco más tenemos los costos, que en primer lugar tenemos el costo total en dólares y una tabla mostrando los costos que generó cada agente. Si bajamos un poco más tenemos el costo por agente pero en porcentaje. Acá podemos ver que el mayor costo se lo lleva Carlos, el agente Carlos, luego está Laura y así van bajando. Esto es un gráfico de tortas. Luego tenemos las tendencias generales en la que mostramos el volumen de llamadas por día y de esta forma podemos analizar de forma más profunda cuáles son los días en que se realizan la mayor cantidad de llamadas. Y luego tenemos el gráfico de llamadas entrantes contra las salientes, que como podemos ver tenemos mucha más inbound que outbound. Siguiendo con el análisis en profundidad de los agentes, en primera instancia tenemos el análisis temporal, en el que nosotros estamos analizando cuándo es que se realizan la mayor cantidad de llamadas a lo largo del día. Por ejemplo, acá podemos ver que a la mañana son muy pocas, luego está la noche y por último a la tarde es cuando hay un mayor volumen de llamadas. Luego tenemos la comparativa del porcentaje de llamadas que se realizan. Estamos comparando la cantidad de llamadas que se hacen durante días de semana y los fines de semana. Si continuamos bajando tenemos 2 gráficos de tablas en el que uno analizamos la cantidad de llamadas que tuvo cada agente y en el otro analizamos la duración promedio que tuvo cada agente. Ya después avanzando tenemos el sentimiento que cada agente produjo en los usuarios o los clientes. Y por acá podemos ver, esto se divide por cada agente. Es decir, por ejemplo, Carlos tuvo casi 30 llamadas positivas y luego el resto todas llamadas neutrales. Y así con todos los asistentes. Si continuamos tenemos la latencia, en la latencia mínima promedio, la latencia máxima promedio y luego el tiempo de respuesta mínimo promedio por agente. Y ya llegando al final lo mismo, pero el tiempo de respuesta máximo promedio. Ahora yendo a la última sección, que sería la de detalles, tenemos lo siguiente. En primer lugar, el recuento de llamadas como para ordenar todo un poco. Y luego avanzamos con la tabla de llamadas, que está dividida por nombre del agente. Y luego tenemos toda esta información, como fecha y hora que se realizó la llamada, la duración, el estado, el costo que tuvo en dólares, la duración, el día que se realizó, la latencia mínima, la latencia máxima. Tenemos todo. Acá podemos ver, si bajamos, toda la cantidad de llamadas con la que se armó este dashboard. Si seguimos bajando tenemos la distribución de la duración, que con una fórmula simple de Airtable nosotros lo que hacemos es dividirla en 3, corta, larga o media. Entonces, como acá podemos ver, la mayoría de las llamadas fueron largas. Y esa sería toda la información que nosotros pusimos en el dashboard. Pero recuerden que esto es totalmente personalizable y lo pueden hacer según los criterios que tengan de rendimiento. Ahora sí, ya luego de haber visto el dashboard completo, pasemos a ver las automatizaciones que hacen esto posible y la tabla que hay detrás de este dashboard, que es donde nosotros rellenamos y sacamos la información. Y también mostrarles que lo pueden personalizar al nivel que se les ocurra. Es decir, que literalmente pueden crear lo que se les antoje. Esta es la tabla que está detrás del dashboard. Es decir, nosotros con toda la información que hay en esta tabla podemos construir el dashboard que acaban de ver anteriormente.
también claramente le puedan hacer los cambios que se les antoje, lo pueden personalizar a la manera que quieran. Pero como ven, tenemos un montón de información, pero se las quería mostrar antes de pasar con las automatizaciones. Que ya luego de ver las automatizaciones, yo les voy a mostrar todo más en profundidad para que quede clarísimo todo. Como les comenté al principio, les voy a mostrar dos formas de hacer esta transferencia de información y de datos a la tabla que ustedes quieran. Con esta automatización nosotros vamos a ser capaces de enviar hasta 100 llamadas y sus métricas a la vez. Y como ven, sí, es muy simple. Lo único que estamos usando es la API de RTL, es decir, el endpoint, y luego un nodo de Airtable. En primer lugar, en la request a la API de RTL tenemos lo siguiente. Tenemos que es por método post y este es el endpoint, la URL, que yo se las voy a estar dejando en la descripción para que se les sea mucho más sencillo construir esto y no anden perdiendo tiempo. Luego tenemos que enviar headers para hacer la autorización, en el que tenemos que poner authorization como name y en value bearer y la API key de RTL, que la pueden encontrar abajo a la izquierda, en la columna de la izquierda, API keys o algo así, y la van a encontrar, o pueden generar una y la pegan directamente. Y luego agregan otro ítem y en name le ponen content type y en value JSON. Y ya llegando al final de este nodo tenemos el body que vamos a enviar, en el que acá le tenemos que poner que es un JSON, especificamos el body de vuelta que es usando JSON y simplemente el JSON que le mandamos es el siguiente, que el límite es 100, justamente porque ese es el máximo que se puede enviar por request. Así que ahora nosotros vamos a testear este nodo para que vean cómo funciona y cómo es que llega toda la información desde RTL. Esperamos un segundito y ya en un toque llegan todos los datos en formato JSON. Y acá podemos ver que llegaron 100 ítems y es enorme, es un JSON enorme, en el que acá está toda la información de las llamadas que nosotros le pedimos a la API de RTL. Y ya por último tenemos simplemente un nodo de create record en Airtable, en el que lo que estamos haciendo es, primero que todo, elegir la base en la que nosotros queremos enviar las llamadas, seleccionamos la tabla y luego acá tenemos todas las columnas, que son las que les mostré anteriormente. Como ven, estas no las puedo editar porque son fórmulas. Nosotros vamos a sacar la mayoría de información desde las fórmulas de Airtable. Pero para eso nosotros tenemos que hacer lo siguiente. En todas estas columnas, que yo las rellené con expresiones que vinieron de la request, simplemente llevamos todas esas expresiones, que en este caso es el call ID, la fecha y la hora, la duración en milisegundos, que es como la envía la API de RTL, el estado de la llamada, ended, ID de la agente para identificar cada agente, el sentimiento que tuvo el usuario en la llamada, el resumen de la llamada, la transcripción, desde qué número se hizo la llamada, qué número recibió la llamada, la dirección, es decir, si es inbound o outbound, y todo eso, latencia mínima, latencia máxima, todo lo que vieron ustedes en el dashboard. Y luego el segundo método que les voy a mostrar y explicar en este video se va a ejecutar cada vez que un agente termine la llamada con el usuario. Y de esta forma vamos a poder estar actualizando en tiempo real la tabla y eso se reflejará en el dashboard. Como ven, también es muy simple. Tenemos un webhook, un nodo de if y luego un nodo de create record en Airtable. ¿Por qué no tenemos que hacer una request a la API de RTL en este caso, en esta automatización? No tenemos que hacer eso porque en este webhook nosotros estamos recibiendo toda la información que nos está enviando la gente de RTL. Este webhook va a recibir información de cuando la llamada se inicie, de cuando la llamada finalice y también de cuando la llamada sea analizada. Es por eso que nosotros estamos poniendo este nodo de if, porque nosotros queremos que se cree un récord solo cuando la llamada haya sido analizada. En caso de que no lo sepas, te lo explico. Cuando una persona llama hacia la gente o la gente llama, lo que sucede es lo siguiente. El agente notifica que la llamada comenzó. La llamada continúa, se resuelven las dudas, agenda la cita, lo que sea, y luego cuando finaliza la llamada, cambia el estado de la llamada. Es decir, finalizó. Entonces, el event type de la llamada pasa a call ended. Todos esos estados directamente los va a recibir el webhook. Pero nosotros solo queremos el último estado, que es el estado de call analyzed. Que eso sucede unos segunditos después de que finaliza la llamada. Entonces, poniendo el filtro de que nosotros queremos que se avance al nodo de create record solo cuando el event type sea call analyzed, nosotros estamos filtrando para que el flujo continúe solo cuando nos llega la información que nosotros queremos. Y una vez llegada toda esa información, simplemente tenemos que mapearla en las columnas del nodo de Airtable. Pero ojo, porque esta automatización tiene una trampa. Y es por esta trampa que si ustedes no quieren un nivel de complejidad muy alto, yo les recomendaría que hagan este mismo flujo, pero simplemente en Make. ¿Por qué en Make? Me vas a preguntar. Yo lo que te voy a decir es porque en Make
tiene la capacidad de volver a correr la automatización, pero con información anterior. Para darles un ejemplo, ¿cómo sería el flujo en Make? El flujo en Make sería el siguiente. Digamos que nosotros queremos testear a la gente para que lleguen todas las variables al webhook y de esa forma podemos mapearlas en el nodo de Create un Record en Airtable. Entonces, primero lo que haríamos sería llamar a la gente para que se inicialice la llamada y luego poner a correr, es decir, a testear la automatización de Make. Luego de poner a correr la automatización de Make, nosotros procedemos a finalizar la llamada con el agente y va a llegar información al webhook. Pero esa información del webhook va a ser de event type call ended, es decir, que la llamada finalizó. En Make lo que nosotros podemos hacer es volver a correr esa automatización con esa misma información que llegó. Entonces se va a actualizar la información porque pasaron unos segunditos y el event type va a pasar a ser call analyzed, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces ya con toda la información del call analyzed, que es diferente a la de call ended, nosotros podemos mapear las variables en el nodo de Airtable. En cambio, en N8N nosotros no podemos hacer eso. No podemos volver a correr la automatización con la misma información. Entonces la solución que encontré fue la siguiente. Lo que van a tener que hacer es esto. Como vieron acá, yo corrí la automatización, específicamente el nodo de la request, y acá tengo todo el JSON. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El JSON lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a un editor de código. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Abrir un archivo, lo crean acá, yo estoy usando VS Code. Abren un archivo, le ponen el nombre que quieran, pero antes de guardarlo tienen que poner .json. Entonces les va a aparecer vacío todo esto y ustedes tienen que copiar acá, tienen que pegar el JSON en realidad. Y luego de pegar el JSON deben guardar el archivo. Una vez guardado el archivo se fijan en la carpeta en la que está. En mi caso está en la carpeta de Ultradocs y aparece así el archivo. Entonces ustedes tienen que recuperar exactamente dónde está ese archivo que ustedes guardaron que tiene y contiene el JSON. Y con eso vamos a aplicar un simple comando en la terminal. Que ese comando lo que va a hacer es mandarle este JSON formateado de forma correcta, es decir, con el call analyzed, al webhook de la automatización en N8N. Porque el problema que nosotros tenemos es que al testear la automatización en N8N, de esta forma nosotros no podemos mapear correctamente las variables que queremos que se creen en cada columna de Airtable. Porque en realidad si nosotros correríamos la automatización, es decir, con una URL de producción, es decir, que está activa, el event type de call analyzed sí va a llegar a la automatización. Pero no vamos a tener nada porque a la hora de testearlo nosotros no pudimos mapear las variables que queremos que se lleven a la tabla de Airtable. Entonces yo les voy a mostrar a cómo enviar todo este JSON directamente al webhook, pero en modo testing. Todo haciéndolo desde la terminal con un simple JSON. Y simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Copiar esta línea de código, la copiamos, abren la terminal que quieran, la pegan, pero antes de poner Enter, es decir, de activarla, tienen que poner directamente en la automatización que ustedes quieren, poner Test Workflow. Entonces ponen Test Workflow y directamente ponen Enter. Y acá va a estar llegando toda la información, todo el JSON que nosotros queremos al nodo de webhook. Y de esta forma sí vamos a poder mapear las expresiones que nosotros queremos que lleguen a la tabla de Airtable. Ahora les voy a explicar la línea de código que nosotros estamos poniendo en la terminal, pero yo se las voy a estar dejando en la descripción para que simplemente tengan que cambiar el nombre de las carpetas y del archivo y directamente puedan ejecutar la automatización y testearla para mapear bien las expresiones. Simplemente lo que tienen que hacer es esto, poner curl-x post y luego pegamos la URL del webhook de la automatización de N8N. Le ponemos -h content type application JSON, yo se lo voy a dejar en la descripción, no se preocupen, -d arroba, y acá tenemos que poner el nombre de las carpetas, porque con esto estamos indicando dónde es que se tiene que buscar el archivo que nosotros queremos que se envíe a la URL del webhook. Simplemente con eso ustedes van a ser capaces de mapear las expresiones y rellenarlas en las columnas que ustedes quieran de la tabla. Y una vez les llega toda la información a la tabla de Airtable, lo realmente importante son las fórmulas que nosotros tenemos acá. Y yo les voy a dejar todas las fórmulas en los recursos, en la descripción se las voy a dejar todas con cada nombre para que ustedes tengan que añadirlas, ponerle el nombre que ustedes quieran. Directamente copien la fórmula para que se actualice la tabla y se agregue toda la información que están viendo acá. Por ejemplo, en esta fórmula estamos determinando si la llamada fue un fin de semana o un día de semana, es decir, un día laboral. Luego acá tenemos si el usuario menciona o no un problema.
la duración de cada llamada en minutos, porque a nosotros RetailAI nos envía la duración, pero en milisegundos. Entonces nosotros queremos pasarla a minutos para que sea mucho más legible. Luego tenemos el mes del año que se realizó la llamada, el rango horario, si fue a la mañana, a la tarde o a la noche. Bueno, cuestión que todas esas fórmulas se las voy a estar dejando en la descripción de los recursos para que ustedes las copien y las peguen, literalmente. Y ahora voy a pasar a mostrarles cómo es que en base a esa tabla que nosotros creamos pueden crear este dashboard. Algo que olvidé comentarles es que en la tabla ustedes, para crear el dashboard, tienen que ir a la parte de arriba, ponen interfaces, crear dashboard, no me acuerdo bien cómo es, crear interfaz. Directamente ustedes van a poder crear este dashboard. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: poner editar páginas, y acá ustedes pueden crear una página, una sección, lo que sea. Así que nosotros le vamos a poner añadir una y le ponemos tablero de instrumentos. Siguiente, terminar. Y ahora lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente: tocamos acá y como ven, esto tiene un eje X y un eje Y. Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente: cambiar el eje X y le podemos añadir lo que nosotros queremos. Le podemos añadir, a ver si quieren, el nombre de la agente, para que ustedes vean. El nombre de la agente es una fórmula, porque en base al call ID de los agentes, yo le asigné un nombre a cada call ID y con eso creé una fórmula. Entonces ponemos nombre del agente. ¿Ven cómo cambió ahora? ¿Ven cómo se ve distinto? Y acá ahora nosotros podemos ver la cantidad de llamadas que tuvo cada agente. Y nosotros podemos ir a recuento ahora. Vamos acá a la barrita del costado, ponemos resumen, call ID por ejemplo, y le cambiamos a costo. Digamos que queremos ver el promedio de costo por llamada. Entonces vamos a la barrita de acá abajo y buscamos promedio. Y vemos que la llamada promedio nos sale $0,13. Y así ustedes pueden ir jugando con el dashboard, creando, añadir grupo, eligen la tabla y añaden un gráfico si quieren, o pueden añadir un número, lo que ustedes quieran, gráfico circular. Y así literalmente es ir jugando con la tabla, es ir aprendiendo, viendo las relaciones de las tablas, qué pueden crear. Literalmente pueden hacer lo que a ustedes se les antoje. No tienen límites. Así que te recuerdo, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si tenés un negocio o una empresa y te gustaría que implementemos un desarrollo de este tipo con un asistente de voz y un dashboard completo con todas las métricas que vos quieras y los KPIs necesarios, acá abajo en la descripción, como en todos los videos, te voy a estar dejando el link de mi calendario para que agendes una consultoría gratuita y veamos tu caso más en específico. Por otra parte, si sos desarrollador y te gustó el video, te pido que me regales un like y un comentario. Así que eso sería todo por hoy y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.